Pido ayuda económica para seguir construyendo y para la formación de las futuras religiosas. Invito a las muchachas a consagrarse a Dios en esta congregación. Vengan, comuníquense, anímense, entréguense a Dios. La encarnación del Hijo de Dios es un dogma de fe que va unido al dogma de la Inmaculada Concepción. Ya hablamos de eso anteriormente. ¿Qué es la encarnación? El ejemplo lo tenemos en nosotros mismos. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es cada uno de ustedes, hombre o mujer? Somos un espíritu encarnado. El espíritu es diferente de la sensibilidad. Un perro, un gato, hablo de animales que ahora están en todas las casas, sobre todo los perros, ¿verdad? No tienen espíritu, tienen ánima. Animal significa que tiene animación, está animado. Pero ánima no es lo mismo que espíritu, no. Se confunde en la lengua popular. Alma, referida al hombre, significa espíritu. Alma viene de ánima, pero no es lo mismo. El alma consiste en entendimiento y voluntad que los animales no tienen. El entendimiento se desdobla a veces diciendo, como en el catecismo, el hombre tiene 3 facultades espirituales: memoria, entendimiento y voluntad. Memoria es memoria espiritual, que es parte del entendimiento, pudiéramos decir, el almacén. El entendimiento hace la aprehensión, aprende, entiende, capta. Captar significa coger algo. Decimos más, siempre con lenguaje figurado, no es posible hablar de cosas espirituales sino con conceptos materiales. La palabra concepto. Dice Platón que Aristóteles inventó esa palabra, que Sócrates inventó esa palabra porque su mamá era partera, mayéutica, una mujer que ayudaba a que las mujeres alumbraran, tuvieran sus hijos, nacieran los niños, ¿no? Y entonces concebir una idea es dar a luz un concepto, una idea, un verbo mental. Son figuras siempre, acuérdense. El hombre tiene un entendimiento espiritual, pero nada entra al entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Y el entendimiento se expresa por los sentidos. Volvamos a ese proceso de aprender. Yo veo algo y formo una imagen dentro de mí. Primero es física, pero de esa se abstrae el fantasma, dicen los griegos, de faino, lo que aparece. Y ese fantasma lo concebimos, es un concepto, es la vista, la imagen, idea, eso significa idea. El verbo video, ver, es lo que vimos. Puede entrar por el oído. Un ciego tiene ideas, claro que sí,
no tiene vista, pero lo escucha. Puede entrar por el tacto. Yo toco algo a oscuras y digo, esto es una silla, esto es mi reloj, aunque no lo vea, con el tacto entra al alma. Los sentidos son las ventanas del alma, las puertas del alma. Y también el alma se expresa a través de los sentidos. El lenguaje que expresa conceptos espirituales, realidades sublimes, maravillosas, se expresan por la palabra, dice San Pablo. La fe entra por la oreja, es decir, a través de la predicación de los apóstoles, entra la fe a nuestro corazón. El alma tiene dos facultades: el entendimiento, la inteligencia, con la memoria, que decimos es el almacén de los conceptos, por usar una figura, y la voluntad, el querer. Y la voluntad es gobernada por el entendimiento. Por eso nos dice el catecismo, la finalidad por la cual fue creado el ser humano, es para conocer a Dios y luego para amar a Dios y servirlo y después gozarlo. Pero si vemos bien ese arco: conocer, amar, servir y gozar. Conocer es con el entendimiento, gozar va a ser también con el entendimiento y la voluntad, claro. Pero también es llamada la vida eterna visión beatífica. Visión es algo cognoscitivo, intelectual. Veremos a Dios cara a cara, o sea, lo entenderemos como Él nos entiende a nosotros. Lo veremos como Él nos ve a nosotros, dentro de los límites de nuestra pequeñez, pero por el inmenso amor que Dios nos tiene, vamos a ser como Él. Él va a agrandar nuestra capacidad inmensamente, infinitamente, para que lo podamos gozar. Gozar es lo mismo que disfrutar. Yo veo una manzana en el árbol, la veo y con el entendimiento sé que me va a nutrir, que es alimento para mí, que Dios la hizo para mí. Y con la voluntad la quiero, la deseo. Y después la voluntad manda otras facultades que se llaman ejecutivas. Mi mano agarra, aferra la manzana, la arranca y ya medio la limpio. En el campo pues no se lavan las frutas, En el campo pues ahí le haces así poquito y te la comes con todos los anticuerpos que Dios puso en la naturaleza. ¿Y qué digo? La disfruto. Fruta es para disfrutarse. La fruición es una palabra más técnica, pero que existe en castellano. Es el disfrutar algo bueno que yo deseaba, que yo quería y que finalmente alcancé. Esa es la vida eterna. El disfrute de Dios, el gozo de Dios, que me da alegría. En inglés, enjoy. La palabra enjoy significa disfrutar, pero con gozo. Es el Espíritu que está encarnado. ¿En qué? En la carne. Los claveles son unas flores encarnadas. Antes nada más había claveles rojos. Después la ingeniería, los
trucos que hace el ser humano con las plantas. Hicieron claveles de todos los colores. Yo de niño conocía claveles blancos y rojos nada más, pero ahora hay claveles azules. ¿Qué son? La ingeniería genética, que les cambia los genes. Y hay claveles de todos los colores el día de hoy, flores de otros colores, se ven raras, a los viejos que conocimos las flores originales, diríamos. Pues bien, nosotros somos la encarnación. El color encarnado es color rojo, como este. ¿Y qué es un espíritu encarnado? No lo podemos entender porque es un misterio inmensamente hermoso que se acaba el día de la muerte. Por eso lloramos, gemimos, nos afligimos, nos entristecemos cuando muere un ser querido. Pero si estaba vivo, yo lo vi ayer, caminando, platicamos, y hoy lo veo tendido, muerto. Y si le muevo, no reacciona. Y si lo toco, está frío. Sus ojos están abiertos, pero no ven. Sus oídos están perfectos, pero no oyen. Su boca se cerró o quedó abierta, pero ya no habla. Ahí entendemos el misterio de la encarnación. El espíritu abandonó la carne junto con el alma sensitiva, el alma vegetativa. Fíjense bien, es importante. El alma es de tres tipos. Las plantas tienen alma. ¿Cómo? Sí. Las plantas tienen animación lenta. Por ejemplo, crecen. Ese es movimiento, ¿sí o no? Sí, es un movimiento aumentativo. Las plantas se mueven, ¿por qué? Porque crecen. ¿Cuáles son las funciones del alma vegetativa? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso lo tienen las plantas. Pero las plantas no tienen sentidos. Por extensión se les dice, por ejemplo, la planta hay una sensitiva, se llama, porque la tocas y se contrae. Hay plantas que comen animales, están en la frontera entre el reino vegetal y el reino animal. Pero son excepciones. Normalmente las plantas no tienen sentidos. Los animales sí. ¿Cuáles son los sentidos? Ver, oír, oler, gustar y tocar. Y algunos los tienen perfectísimos, muchísimo más perfectos que el ser humano. Los ojos de un águila son mucho más perfectos que los nuestros. El oído de los perros es más perfecto que el nuestro. Escucha sonidos imperceptibles para nosotros, pero no tienen espíritu. Pero sí tienen memoria, claro que sí. Hay sentidos internos, son tres. Memoria sensitiva, que se llama también instinto. Hoy hay una comparación que todo el mundo entiende en las computadoras. Cualquier aparato que tenga una computadora tiene memoria, una memoria que le hace actuar siempre del mismo modo. Y eso se llama instinto en los animales. Desde que nace un gatito, lo puedes poner al borde de una mesa y no se cae. El gatito sabe cuidarse. Pongan un bebito y verá que ¡pum! Se medio mata. El instinto es una memoria, pero sensitiva. La imaginación, la fantasía,
es otro sentido interno de los animales. Por ejemplo, los perritos sueñan, tienen pesadillas, se asustan, tienen imaginación. Si tú te disfrazas, no sé, de un monstruo y te le acercas a tu perrito tonto, ¿verdad? Y le digas, ¡ah! ¡Uy! El perrito siente que es un león, no sé qué, se imagina. Tienen imaginación. Y los perritos, los animales, tienen un apetito, no solo para comer. El apetito es el equivalente de la voluntad en nosotros, pero es algo material. No es gobernado por el entendimiento. Vamos a ver eso. Por ejemplo, normalmente los animales, cuando ya comieron, le ofreces otro pedazo de carne y dice, no sé si se han fijado alguna vez, los animales no tienen gula, no comen de vicio, normalmente no. Porque sus pasiones van dirigidas a su conservación. Tienen un apetito sexual que va dirigido generalmente a la conservación de la especie. Son unas maravillas, pero en ese nivel no trascienden. Por ejemplo, decimos, los animales aprenden. Sí, por repetición de actos, su memoria hace que actúen de la misma manera delante de los mismos impulsos. Si tú a un perro le ofreces un pedazo rico de comida, segrega jugos. Fue el famoso experimento de Pavlov, que es uno de los psicólogos fundadores, diríamos, ¿verdad? Que al ofrecerle algo apetitoso, el perro segrega jugos gástricos. Decimos nosotros, se me hace agua la boca. Pónganse ustedes una travesura que hacían antiguamente, yo nunca la hice. Cuando había músicos de viento que estaban tocando trompetas así, se ponían unos niños con unos limones abiertos a comer limón. ¿Y qué pasa con los músicos? Se les hace agua a la boca y se les atoran, se ensucian sus trompetas, ¿verdad? Corran a los niños de ahí, ¿verdad? Los animales tienen ese mundo maravilloso de la sensibilidad. Y también lo tenemos nosotros, como también nosotros tenemos el mundo vegetal. Somos un microcosmos maravilloso. Así quiso Dios. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, como las plantas. Vemos, olemos, oímos, gustamos, tocamos como los animales. Tenemos memoria sensitiva, ¿sí? Instintos, imaginación, pero tenemos el espíritu. Y de eso estamos hablando. El hombre como imagen de la encarnación del Hijo de Dios. Así como nuestro cuerpo recibe el espíritu y tenemos la vida, así, en el seno purísimo de María la Virgen, Dios se hizo hombre, tomó carne purísima de la Inmaculada. ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué nació? Para quitar los pecados del mundo. ¿Cómo? Sufriendo en la cruz. ¿Para qué viene el niño Jesús en Belén? Para morir en Jerusalén. ¿Para qué nace en un pesebre? Para morir en una cruz. Entonces, nosotros que somos imagen de Dios, que somos otros Cristos y que también somos corderos como Él, para quitar los pecados del mundo,
también nosotros tenemos el cuerpo para sufrir, para crucificarlo, para clavarlo en la cruz. Esa es la finalidad de nuestro cuerpo. Por eso celebramos esta misa votiva de la Santa Cruz, que es la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Y si tuviéramos fe, mis hermanos, atesoraríamos eso, como los santos que buscaban padecer para quitar los pecados del mundo. ¿Cómo se quitan los pecados del mundo? Con la predicación, claro está. Con los santos sacramentos que nos dan el perdón, sobre todo con eso. Pero también, mis hermanos, uniéndonos nosotros a los sufrimientos de Cristo. Por eso la Iglesia, en la devoción popular de los villancicos, le canta al niño Jesús, a ese precioso lucero, a ese niño lindo, hermoso, que nacerá en Belén. Las pajas del pesebre, niñito de Belén, hoy flores son y rosas, mañana serán hiel, amarga hiel. Tú abrazas al niño Dios con todo tu corazón y sientes el piquete de las espinas, porque ese niño viene para ser coronado de espinas. Ese es un misterio, mis hermanos, de amor y dolor. El verdadero amor es un sufrimiento por los pecados del mundo. Es un sufrimiento porque amamos a nuestro prójimo y no queremos que se condene eternamente en el infierno por el pecado mortal. Ese es un misterio que lo entiende solamente el enamorado, solamente el que tiene fe de que nosotros con nuestro sufrimiento podemos salvar el mundo. Por eso los mártires, gozosos, daban su vida, su sangre hasta la última gota por Jesucristo para salvar el mundo. Y por eso nosotros debemos saber sufrir, mis hermanos, el sufrimiento con la oración. Dice Jesucristo, esa clase de demonios no sale con la pura oración. Se requiere también, ¿qué dijo? El ayuno, o sea, el sufrimiento. Entonces, ¿para qué es nuestro cuerpo? Para sufrir. Y entonces podemos salvar el mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.